Jesús y para la esperanza de Jesús. Ahora pedimos, Señor, que a través de ella podamos ser instruidos, podamos ser confrontados y podamos ser guiados. Que podamos ver en ella tu voluntad y no solamente, Señor, poder observarla allí, sino ver cómo tu Espíritu Santo permite que esta palabra haga obras preciosas en nuestras vidas, que podamos vivir conforme a tu voluntad y firmes en la esperanza del Evangelio que ha llegado a nuestros corazones. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando una serie que comenzamos el domingo pasado acerca de los hombres extraordinarios de la Biblia, que se salen de lo ordinario, evidentemente es lo que significa el término, y estuvimos estudiando acerca de Abel, ¿verdad? Y la ofrenda de Abel, la extraordinaria ofrenda de Abel. Hoy continuamos en el libro de Génesis, del cual vamos a demorarnos en salir todavía un poco, y vamos a ir hasta el capítulo 6. En sus Biblias, Génesis capítulo 6. En el capítulo 6 aparece otro hombre extraordinario, el segundo de esta serie que vamos a estudiar, y el aspecto que es extraordinario de él hasta el punto en que motiva de alguna manera la incredulidad de muchos, es la obra, la extraordinaria obra de Noé. Es lo que vamos a estudiar hoy. Así como estudiamos la extraordinaria ofrenda de Dios, estudiamos hoy la extraordinaria obra de Noé. ¿Qué hizo Noé? Un arca. Eso dice uno. ¿Qué hizo Noé? Un arca. Uno inmediatamente reduce la obra de Noé a esta expresión. A esa expresión cogimos todo lo que es la historia de Noé, que ocupa varios capítulos de la Biblia, y cogemos esa nota. Lo que hizo Noé, un arca. Tome, ya se acabó el concepto. Reducimos la obra de Noé a un arca. Pero el arca que Noé construyó era más que solo eso. Porque cuando uno estudia el libro de Noé las primeras veces, o la historia del Génesis, normalmente le cuesta trabajo a su mente lógica natural y salir de lo que es la cosmovisión del mundo actual y trasladarse a lo que era el mundo prediluviano. La Biblia misma separa la creación de antes del diluvio de la creación posterior al diluvio como una primera creación y una segunda creación. Así como vendrá después de nuestro mundo, una tercera creación, es decir, un cielo nuevo y una tierra nueva donde no hay la justicia, promete el Señor. Entonces, la Biblia también separa el mundo prediluviano del mundo postdiluviano, como dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, cuando uno estudia el libro de Noé, normalmente salta esas características y es bueno, es de alguna manera bueno hacer el ejercicio de analizar qué era diferente en el mundo en el que vivió Noé del mundo al que vivimos hoy. Para luego tomar el texto bíblico y analizar qué es igual del mundo en el que vivió Noé y el mundo en el que vivimos hoy. Que también hay cosas que son iguales, que permanecen de manera similar. Digámoslo así rápidamente. En el mundo prediluviano jamás se había visto caer una gota de agua del cielo. ¿Es usted? Eso es lo primero que ellos jamás de los jamases habían visto caer una gota de agua del cielo. La Biblia dice que un vapor subía de la tierra y humedecía el mundo. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, para los que les gusta apuntar o para los que quieren ir revisando en sus Biblias. En el mundo prediluviano no se había visto jamás una cadena alimenticia de depredadores de primer, segundo y tercer orden como existen hoy en día. No existía, no existía. Cada especie animal comía hierba verde. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 4. No estoy inventando el asunto, ¿no? Ahí está en la Biblia. Entonces ya ven que el mundo era otra cosa. El mundo era otra cosa muy diferente. El mundo prediluviano vio levantarse una generación de gigantes, los Nefilim, hombres con capacidades sobrehumanas que nosotros hoy no podemos ni siquiera imaginar, que se hacen parte simplemente de nuestras leyendas. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 6, verso 4 está esa realidad. Entonces ya estamos hablando de un asunto que se sale de
Lógica, porque el mundo que nosotros vivimos no es eso. No es eso, no se parece en nada al mundo prediluviano. Lo que sí había visto el mundo prediluviano en similitud con nuestro mundo moderno era correr sangre. Mucha sangre. Desde que Caín mató a Abel, la violencia y la maldad no hicieron sino crecer. Y el rechazo del hombre a Dios se hizo una tendencia general, cosa general. Eso se parece al mundo de hoy. Y fue en ese mundo que Noé vivió. Y lo curioso es que la Biblia dice que Noé vivió de manera justa en ese tipo de mundo, lo que era bastante difícil. Crió a su hijo, a sus hijos, en justicia en ese mundo. La obra extraordinaria de Noé no es solo acerca de una enorme caja de madera que él hizo, sino de cómo se construye una vida de piedad en medio de un mundo que se ha echado a perder. De eso se trata la obra de Noé. Vamos a estudiar por qué la obra de Noé fue extraordinaria. Lo primero es que la obra de Noé fue extraordinaria porque fue hecha en medio de la mayor oposición posible. La obra de Noé fue hecha en medio de la mayor oposición. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Ahí. Vamos a ver, Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Vamos a leer juntos, a la cuenta de 3. Como una porción grande, tenemos que esperarnos unos a otros. ¿Listo? 1, 2, 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo recibe los pensamientos del corazón de los que eran continuamente humana. Y se arrepintió Jehová de haber hecho la tierra, y de todo su corazón. Y dijo Jehová que de la tierra los hombres que generaron, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el espíritu y hasta la creación, pues se arrepienten de haberlo hecho. Lo que nos describe el pasaje, una sociedad completamente entregada al desarrollo de la maldad, existiendo desde cada propósito, cada meta, por eso dice cada designio, cada idea que surgía en la mente humana era maldad. Hasta ese punto había caído la sociedad en los días de Noé. Entonces el Dios creador determinó entonces destruir la creación que había perdido el rumbo. Pero había algo en medio de todo lo que Dios observó que valía la pena ser excluido de servicio. Y eso era Noé. Dios decidió intervenir y hacer lo que fuera necesario para que Noé no tuviese que caer con el resto de esa generación. Si usted analiza todo el pasaje, por eficiencia hubiera sido más fácil, bueno, pues que caiga uno, pues hay uno solo bueno, pues echemos todo a la basura, echemos a perder todo. No, Dios decidió hacer el proceso necesario para que Noé no cayese con el resto del mundo que había sido condenado. Y eso nos deja ver un poco de la naturaleza de Dios de aquí, de quién es Dios, cómo hace el Señor separación y cómo puede hacer el Señor lo que sea necesario para salvar lo que Él considera precioso. Hay una parábola, me pidiendo ideas, la voy a contar. Hay una parábola en la Biblia que habla de un mercader de perlas preciosas y que habla de un hombre que compró una finca porque se encontró un tesoro. Y siempre que interpretan esa parábola, muchos teólogos dicen, no, eso es el creyente que encuentra a Cristo y abandona el mundo por seguir a Cristo. Y yo miro la palabra y digo, pues así como que así sea, no es tanto. El creyente no es así, bien es Dios, es Cristo, quien se hizo hombre dejando toda su gloria y quien vino a comprar todo un mundo por salvar a los que él había elegido. Y ese es el verdadero sentido de esas dos parábolas. El comprador de las perlas y el comprador de la tierra es Cristo, no los creyentes. Nosotros no hacemos nada por Dios. Cristo sí, sus sacrificios por nosotros. Entonces, ahí está la naturaleza de Dios, haciendo algo parecido aquí, pero en este caso todo el mundo estaba postergando su juicio, estaba deteniendo el juicio solamente para poder salvar a Noé. Y eso es algo maravilloso. Porque si bien el hombre no merece nada de Dios, sin importar lo que haga, Dios está dispuesto a dar su gracia a todos los que le siguen.
Romanos 3, 23 y 24. Cuando yo digo que en realidad ninguno de nosotros merece algo de Dios, pues es por lo que dice este pasaje de Romanos 3, 23, 24, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego el mismo texto nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces noten que el pasaje que leíamos en Génesis termina diciendo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Dios no tenía la obligación de salvar. Es un asunto de gracia. Un asunto de gracia. De un favor no merecido. Un favor no merecido. Dios quería salvar. Y si siendo justificados gratuitamente por su gracia, en el caso de nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mientras el pago que hizo Cristo Jesús. Mediante ese pago, el creyente que también hace parte de un mundo condenado puede ser excluido de ese juicio. Ahí está entonces ese concepto tan bonito. Ahora, si leemos allí el verso 9, vamos a leerlo juntos, el verso 9 de Génesis, perdón, están ustedes por allá en tu mano, yo quiero que leamos Génesis capítulo 6, versículo 9. Ese versículo nos dice que si bien la salvación de Noé fue por gracia, o sea, Dios lo hizo porque quería, sí Noé era poseedor de un carácter diferente al resto de los hombres de su generación. Vamos a leer desde el 9 hasta el 13. Desde el 9 hasta el 13, pero van a leer de la siguiente manera. Los varones comienzan leyendo el 9, las mujeres leen el 10, 11, 12 y 13. ¿Listo? Varones y mujeres. Aquí vamos a ver quién es el que sabe leer, quién aprendió a leer en el colegio, que los varones, la dama. Eso para qué nos hacemos ilusiones, varones, la dama no dan sopa y seco leyendo, pero no importa, vamos a defendernos de alguna manera. Génesis capítulo 6, versos 9 al 13, comenzamos los varones. ¿Listo? Dice la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. No, ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, no te metí, ¿verdad? Se vio bonito, digo yo. Y entonces el versículo 9 es muy interesante, porque el versículo 9 nos dice que, aunque la salvación de Noé fue por gracia, dice el verso 8, vean yo gracia, el versículo 9, que es el versículo que inmediatamente sigue, y que en un principio no estaba dividido por un título, porque normalmente en la Biblia aparece un título en la mitad, ahí de una vez el versículo 9 está diciendo, miren, que además de que la salvación fue por gracia, Noé no era igual que los demás. Toda la tierra estaba llena de violencia, todo designio del corazón del hombre era maldad, habían tiranos, gente extremadamente poderosa, y había violencia en extremo, sangre derramada en extremo, pero Noé, en medio de esta sociedad, era completamente diferente, y dice que era varón justo, perfecto en sus generaciones, y utiliza una expresión que ya se ha usado antes en la Biblia para otro justo del que no vamos a hablar en esta serie, que era Enoch. Y es la idea de camino con Dios. Es que el concepto es muy bonito, porque caminar con alguien es una actividad muy interesante que uno hace, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer me dice, vos salís conmigo, pero no caminas conmigo, que yo voy una cuadra adelante, ¿no? Yo sé dónde voy una cuadra adelante, cuando volteo, ya viene atrás, pero muchachos, sí me siento muy mal marido cuando veo eso. Pero eso me pasa parejo a mí. Es una herencia familiar, así le pasó a mi papá una vez. Por cierto, una vez tiró la mano para atrás y agarró la mujer que no era. Temo que algún día me pase a mí también por andar en eso. Eso sucede. Entonces, caminar con alguien es precisamente estar allí teniendo interacción constante en el camino.
Y entonces es una idea muy bonita, porque cuando la Biblia habla de que no caminó con Dios, pues me hace pensar en ese traminar día a día de no con Dios, sirviéndole a Dios, conociendo a Dios, estrechando la intimidad con Dios hasta el día que Dios dijo, bueno, que ya que hemos caminado tanto, echa para la casa mía mejor, y se lo llevó. Y dice que Dios lo traspuso, ¿no? Y no se volvió a saber de no porque se lo llevó Dios. Un concepto muy interesante. Pues Noé estaba haciendo eso también. Era de ese linaje y había sido también él. Y dice que hasta este punto Noé caminó con Dios. Una descripción muy bonita de lo que es ser diferente. Tener una relación estrecha con Dios. Así que Dios le concedió a Noé engendrar tres hijos. ¿Cómo se llaman? Sí. Cam y Jafet. Personajes importantes en la historia del desarrollo de las naciones, porque de ellos precisamente surgen todas las naciones que existen hoy. Y ahí hace un punto y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Una tierra llena de violencia. Dios se dio cuenta que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino, y entonces fue a hablar con el único amigo que tenía en la tierra. Fue a hablar con Noé y le dijo, he decidido ponerle fin a todo ser. Yo los destruiré junto con la tierra. En lugar de traer juicio inmediato que Dios había podido hacer, porque lo había podido hacer inmediatamente, destruir toda la tierra, decidió dar un anuncio. Dios decide dar un anuncio, decide dar un plazo y decide dar un medio de salvación. Que le gusta apuntar. Dios decide dar un anuncio, Dios decide dar un plazo y un medio de salvación. Los tres conceptos son importantes porque los tres conceptos se repiten hoy, exactamente así. Existe un anuncio, existe un plazo y existe un medio para la salvación. Si los analizamos, decide dar un anuncio porque Dios le dice a Noé, he decidido ponerle fin a la tierra porque está llena de violencia. Así que hay un anuncio de juicio, un anuncio de juicio. Y Noé fue pregonero de ese anuncio de juicio de parte de Dios. Vayan a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cuidamos a un joven. Atendemos jóvenes hasta 35 años. Para yo no sentirme tan viejo, ¿sí? Entonces, allí tenemos un muchacho de esos, de 35 varón, que me haga el favor de leer segunda de Pedro 2, 5. Ay, te trataron. O, eso adelante, bien. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, ahí en un contexto diferente, pero no está hablando de Noé, y habla del juicio de Dios. Y dice, fija que Dios no es que haya pasado por alto los pecados del mundo antiguo, al final lo destruyó. Sin embargo, guardó a Noé y le da una calificación. Era un pregonero. Pregonero era aquel que iba por las calles dando las noticias a gritos, haciendo un pregón. Pregón, de pronto usted lo ve ahorita los vendedores de periódicos, va por ahí y uno espera que pasen 2 o 3 para no tener que comprar el periódico porque de poquito le van soltando a uno toda la noticia completa, dónde fue, quién le pasó a quién. Pero ellos van por la calle y van gritando, ¿verdad? Normalmente tragedias que pasaron en el barrio, porque esos son los que más se venden, entonces ellos van gritando las tragedias. Es un pregón. Noé no se quedó callado. Noé no se quedó callado. Noé siguió pregonando, siguió hablando, siguió diciéndole a las personas que el juicio de Dios se acercaba. Un anuncio. Hoy en día también hay un anuncio, ¿verdad? Noé también fue el constructor del arca, como ya sabemos. Y en el tiempo mientras se construía el arca, era el plazo que había para que las personas se arrepintiesen. Ese es el plazo. Entonces también existía un plazo para que las personas se arrepintieran. Ahí mismo, en Pedro, pero no en segunda, sino en primera de Pedro, 3:20. Ahora vamos a pedirle una dama de cualquier edad que me haga el favor de leer primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, pero bien fuerte. Desconocieron cuando una vez esperaba la
la paciencia de los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas se decidieron. Hechos desiertos. Bueno, Carla, gracias. Entonces ahí está. Los que en un tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba que la paciencia de Dios en los días. Entonces miren que aquí nos habla de una espera, nos habla de un plazo. Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras Noé estaba construyendo el arca, la gente no dejó de hacer nada. No dejó de haber sangre derramada, no dejó de haber blasfemia, no dejó de haber perversiones. La gente siguió haciendo lo malo. Y Dios, ¿qué estaba haciendo? Esperando, esperando. El plazo estaba allí y Dios decidió esperar hasta que Noé terminara el arca. Y ahí está, pocas personas, dice, 8 solamente, se salvaron al final de esta historia, después al final de la película del mes. Entonces, fue la misma arca el medio provisto por Dios para salvar a los hombres sobre el mundo. No solamente fue el arca el plazo, el reloj del tiempo de Dios, sino que fue también el arca el medio de salvación. Entonces yo le decía que la provisión de Dios para el mundo antiguo fue un anuncio dado por Noé, un plazo, que fue la construcción del arca, y un medio, que fue el arca misma. Ahí están las tres cosas provistas por Dios. Ahora hagamos el parangón, hagamos la comparación con el tiempo. Y vamos a mirar. La predicación del Evangelio es una obra dada por Dios a la iglesia y constituye el anuncio, ¿verdad? De igual manera, Dios ha provisto hoy un plazo también y un medio para la salvación. La humanidad está condenada por su pecado y se expone al juicio y a la destrucción por parte de Dios. La puerta de la salvación está abierta y el arca es Cristo. El arca es Cristo Jesús. En cuanto al plazo, ¿en cuánto plazo hay? ¿Cuántos años tengo yo para de pronto decidirme a seguir a Cristo? Eso está en 2 Corintios 6:2. Uy, a revelar cuánto tiempo tenemos. Vamos a ver. 2 Corintios 6:2. Vamos a ver cuánto tiempo hay que tener. Dice la escritura, leo a favor de todos. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre para salvarse? Ahora. No hay nada. Usted no sabe si tiene un segundo después, ni siquiera. No sabe si tiene un segundo después. Así que el tiempo de la salvación para el ser humano es ya, hoy, ahora. Ese es el tiempo que Dios nos da. Pensaban que iba a revelar cuando venía el Señor. No, no. La salvación es hoy. Entonces el mundo, al igual que en los días de Noé, hace lo mismo. Ignora voluntariamente la cercanía de ese juicio de Dios. Usted, esa conversación no le gusta a la gente, de que viene Dios va a juzgar al mundo, no les gusta, y no valora su paciencia. Es que Dios sigue ejercitando, de la misma manera que en los días de Noé, sigue ejercitando esa paciencia. Es una segunda de Pedro 3:9. En segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un plazo que Dios está dando. No es que Dios no pueda venir ya y acabar el mundo, es simplemente que Dios tiene paciencia con un mundo pecador. Paciencia, dando plazo, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, miren qué interesante esa comparación que hay ahí. Dios entonces puso a Noé una obra hecha en medio de la mayor oposición. Si a usted le parece que está difícil ser cristiano hoy en día, no se imagina cómo eran los días de Noé. Pero la Biblia dice que cuando venga el Señor será como en los días de muy similar, ¿no? La ideología. Entonces ya por eso podemos decir que eso está cumplido. Hoy en día se parece mucho a los días de Noé. Entonces eso fue lo primero. Pero además la obra de Noé era extraordinaria porque fue una obra hecha conforme a lo que Dios le dio. La palabra conforme, ya sabemos que está dividida con la misma forma, que Dios mandó.
Vamos a leer un versículo primero. Génesis 6:22. Está un pedacito del pasaje, pero ya vamos a ir para atrás analizando algunas cosas. Génesis 6:22. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios. ¿Me faltó algo por hacer? No. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Con respecto a todo lo que Dios le mandó, pues está ahí en el intermedio entre una lectura y la otra, que habíamos hecho. Es decir, eso 14, 15 y 16 nos dice que Dios le había dado a Noé el material específico del que tenía que estar hecha el arca. ¿Qué dice el verso 14? ¿Qué? Madera de gómez, ¿verdad? Y por encima tenía que estar carapateada. Muy bien. Le dio un diseño, le dio unas medidas específicas. Medidas específicas, verso 15. ¿Qué dicen las medidas? Ahí está, ¿verdad? 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura, de 30 codos de altura. Estaban exactas las medidas. Pero además de eso, en el verso 16 está el diseño específico. La ventana al arca, la cámara de toda elevación, por la parte de arriba pondrás puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahí está el diseño exacto. Todo específico. Y entonces Noé comenzó a negociar con Dios. No, hombre, la madera de cobre está carísima. Carísima, carísima. Ya no se consigue en el mercado. Ya, carísimo. Ahora hay un guayabo rayas yo lo pico y con eso hacemos el año. No hubo negociación alguna. Allí no hubo términos que negociar. Que de pronto había una madera más económica, más fácil de conseguir. Señor, pero para patear eso por dentro también va a quedar negro. La pintura. Es aquí una pintura rosada, para que bonita la carne, no hay echar. Hubo negociaciones. No hubo negociaciones. Carpateada por dentro y por fuera. ¿Verdad? De pronto un diseño más conveniente. Que mejor no tenemos animales allá bien lejos que vuelan. Esos pocos animales ahí al lado de la familia mía. O de pronto la posibilidad de tener que acompañarse uno por semejante multitud de animales. Se le toca a uno, o sea, pero otro cuento. Imagínese usted esa compañía de ese viaje, ese crucero con ese montón de animales. Pero lo que quiero decir con todo esto es que es fácil querer negociarle los términos a Dios cuando Él da instrucciones. Nosotros tenemos una tendencia muy fea a querer negociar con Dios. En ese sentido nos parecemos más a Moisés, que cuando lo llamaron comenzó a decir, no, yo no sé hablar, pero es que nosotros nos parecemos más. De Noé no se dice que hubo negociación. Los términos fueron dados por Dios y Noé simplemente decidió obedecer. Obedecer. Los creyentes buscamos hacerlo todo el tiempo, negociar, para que el camino del cristianismo sea más fácil, para que el camino del cristianismo sea más llamativo, para que nuestras iglesias sean más atractivas a las personas. Muchos creyentes han comprometido su integridad, han suavizado el discurso de la palabra de Dios para hacerlo socialmente aceptable también. Pero el asunto es que si la sociedad no quiere aceptar a Cristo, de la misma manera que la sociedad no quería aceptar a Dios, entonces el cristianismo solo puede ser aceptable a la sociedad si quita del medio a Cristo. En otras palabras, para que esto del cristianismo sea más atractivo a la sociedad, tendríamos que quitar a quién? Cristo, porque lo que ellos no quieren es Cristo. Someterse, sujetarse a la voluntad de Dios y al evangelio que ha sido anunciado. Un cristianismo inclusivo, un cristianismo moralmente laxo, sería un cristianismo que excluiría a Cristo y a la Biblia. No me gustaría eso. Me parece un sacrificio que no se puede llegar a hacer. Y yo creo que cualquier creyente sensato diría no tiene sentido. Sin Cristo no habría cristiano. 1 Timoteo 6, versos 3. Este discurso es muy feo. Eso me parece a mí que es ofensivo. Eso no es políticamente correcto. Eso me parece que no atrae a las personas. Bueno, es Cristo. Una vez, después de haber hecho un ministerio por bastante tiempo, dice la Biblia, se quedó solo. Se fue todo el mundo. Quedaron solo los discípulos.
Y Cristo les dijo de esa manera y ustedes también. Pedro, afortunadamente, con mucha sensatez, dijo, ¿y a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. 1 Timoteo 6, 3 al 5, ¿ya lo buscaron? Entonces vamos a leer juntos la palabra del Señor. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones iniquidades de las cuales hacen envidias, pleitos, envidias y malas suferencias, disputas, y que toman piedad con cuenta de ganancia, aparta. si una iglesia, si un pastor, si un líder espiritual de cualquier índole se aparta del mensaje de la palabra, de la piedad, del evangelio del Señor Jesucristo, ¿qué sentido tiene entonces una iglesia? ¿Qué sentido tiene una iglesia sin Cristo? Incluso la Biblia dice que si alguno predica un evangelio diferente, así sea un ángel de los cielos, sea un anatema, es decir, alguien destinado a la completa destrucción. Y esos son. Cualquiera que cambie el evangelio, predica y construye una iglesia sobre un cimiento diferente que el que está puesto, el cual es el evangelio de Jesucristo y la santidad y la piedad de la sana doctrina, porque es que la sana doctrina, cuando usted lee Timoteo, usted se da cuenta que la sana doctrina es, y Tito, usted se da cuenta que la sana doctrina es conducta, vida, santidad, apartarse del pecado, esa es la sana doctrina. Entonces, si tenemos que sacrificarnos moralmente para que más gente llegue, si tenemos que sacrificarnos la piedad para que más gente llegue, si tenemos que sacrificar la doctrina para hacernos más atractivos, y si tenemos que sacar a Cristo, porque es que eso del discurso de Cristo y el juicio y el infierno suena muy feo y la gente no viene, entonces, ¿qué sentido tiene que nos reunamos? No podemos sacrificar la palabra del Señor. No podemos hacerlo. Porque si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido. ¿Sabe mucho? No dice nada, sabe. Así tenga ti y deriva acerca de cuestiones que magnifican. Dejémosla ahí. La iglesia, hermanos, no tiene autoridad de establecer una nueva moral. La iglesia no tiene autoridad de establecer un nuevo sistema de creencias. La iglesia no tiene autoridad de establecer una diferente forma de salvación que la que ya está establecida. La iglesia lo que hace es reconocer en la escritura lo que Dios ha revelado de su voluntad y aceptarlo y seguirlo. Por eso no podemos sacrificar. Ahora, eso los que creemos que la suprema autoridad es la Biblia. Y es peligrosísimo cuando una organización religiosa decide que ellos tienen igual autoridad a las escrituras. Entonces, tanto iglesias evangélicas desviadas como la iglesia tradicional católica no tienen como suprema autoridad la Biblia, sino que creen que la suprema autoridad son sus líderes, Papa, la colegiatura, el cardenalicio, etc. Bueno, sus líderes. Y que ellos digan tiene exactamente la misma autoridad que la Biblia. Por eso, usted se da cuenta que uno va a estar en internet y le aparece la noticia. Ay, el Papa dijo que ahora es aceptable, que Dios acepta el homosexualismo. Ay, el Papa dijo que Dios ahora acepta... Y entonces, ¡ay, qué alegría! El Papa dijo... El Papa puede decir misa, pero Dios, ¿qué dijo Dios? Porque yo, Jehová, no dice. Por eso los de Israel no habéis sido consumidos. Hermanos, ¿qué dice Dios? Es lo que importa. Por eso, a pesar de las experiencias que Pedro, que Pablo, que todos estos discípulos vieron y dieron testimonio de todas esas cosas, sin embargo, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En otras palabras, no importa lo que hayan vivido, lo que hayan experimentado, lo que diga fulano, espérense, para eso tenemos la palabra de Dios que nos guía de manera más segura. Entonces la palabra del Señor, hermanos, es importante. No hay términos que renegociar, no hay doctrinas que cambiar, no hay que hacer más inclusivo, ni más aceptable, ni más popular el mensaje. El mensaje está dado. Y no es Dios el que tiene que adaptarse al mundo pecador, porque Dios decidió destruir ese mundo pecador. Es el mundo pecador el que tiene que humillarse delante de Dios. Es también diferente.
Ustedes no pueden vender lo que hemos recibido. No podemos cambiar lo que hemos recibido. La tercera razón por la cual la obra de Noé era de manera extraordinaria fue porque es increíble que haya sido una obra que se haya hecho sin desfallecer. Es una obra que se hizo sin desfallecer. Ahora, para saber cuánto demoró este asunto del arca, cuando usted está en el capítulo 6, se da cuenta que los primeros versículos dice, el versículo 10 del capítulo 6 de Génesis, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Sem, a Cam y a Jafet. Después se corrompió la tierra y miró Dios la tierra y le dijo a Noé, he decidido correr a todos a tu arca. Así que, por orden de lectura, primero nacieron los hijos de Noé y le fue dado el anuncio de la construcción del arca, ¿verdad? Eso entendemos. ¿Qué hay que saber? ¿Cuándo le nacieron los hijos a Noé? Génesis capítulo 5, verso 32. Una persona que lo lea fuerte. Génesis 5, 32. Entró a cena, Cam y Jafet. ¿Cuántos años tenía Noé? 500. Muchachos. No servía. Es verdad, el muchacho vivía 1000 años. Estaba en la mitad de su edad. Porque normalmente, volvemos al asunto de los dibujos de escuela dominical, porque claro, cuando la gente lee un viejito de 500 años mandan a hacer un arte, le pintan una barba hasta aquí, ¿verdad? En la mano y dice, este viejito construyó un arca, qué vigor. Bueno, sí estaba vigoroso, pero lo que pasa es que estaba en la mitad de su edad. Sí, es un hombre en la mitad de su edad. Un hombre fuerte todavía. Ahora, eso corresponde a las edades, volvemos al asunto, un mundo predictiano, una cosa completamente diferente a lo que nosotros podemos imaginarnos hoy. Entonces, allí dice, ese dato nos provee el tiempo en el que Dios le dio a Noé el aviso del diluvio, según los versículos 9 al 13. Entonces Noé crió a sus hijos mientras construía el arca que Dios le había dado. Porque nacieron, siendo de 500 años, Dios le dijo, hazte un arca en ese momento. Sem, Cam y Jafet no conocieron a otro Noé. El único Noé que ellos vieron fue el que se levantaba todos los días a levantar tablas, a comprar madera de gofer, a calafatear paredes y comprarse en el serrucho y comprarse en el martillo. Todos los hijos nos ha pasado en la vida, ¿verdad? Cuando el papá se pone a hacer un arreglo, que la mitad del trabajo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pasando cosas y si queda mal por culpa de uno, que pasó mal las cosas. Pero así pasa, ¿no? Calafateando tablas, cortando árboles y el ratico libre que tenía pregonándole al pueblo que Dios iba a destruir el mundo con agua, que iba a caer del cielo. El mensaje menos popular del mundo lo salía a dar el papá de estos 3 muchachos allí. Ya papá va otra vez a decirle a todo el mundo que va a caer agua del cielo. Y nunca se había visto eso antes. Jamás se había visto eso. Cada día sin fallar. Cada día sin olvidar su trabajo. Cada día motivado Noé por la necesidad de salvar a sus hijos, de salvar a su familia. Cada día porque Dios se lo había mandado construir el arca. ¿Cuántos días? Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Sí, vamos a leer juntos. ¿Para qué tienen que creer? Hermana Mari, lea así. Que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, este versículo que está aquí, en Hebreos, nos dice que la motivación de Noé para hacer esto, ¿cuál fue? La fe. La fe. Fe es estar completamente convencido de cosas que uno todavía no ha visto. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya sabemos que era lo que nunca se había visto, ¿verdad? No se había visto llover. Así que el mensaje era una cosa totalmente irrisoria, loca para la gente. Pero cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, tuvo temor en su corazón. Y empezó a preparar el arca. ¿Con qué propósito? En la que su casa se salvase.
Por eso les dije yo que la motivación de Noé era salvar a su familia, de ahí lo saqué. Y por esa fe condenó al mundo, dice la Biblia, si él hubiera tenido perdón. Pero él, con eso, esa arca era el perdón del juicio de Dios. Y fue hecho heredero de la justicia, dice la Biblia, la justicia que viene por la fe. Ahora, cuando usted va a Génesis capítulo 7, los versos 6 al 12, el versículo 6, que es el primero, nos da exactamente el tiempo. Lo que sabemos por este versículo es que fueron 100 años construyendo el arca. 100 años duró Noé y su familia, estos muchachos crecieron ahí con Noé, estuvieron preparándose para el día de la venida del juicio. 100 años de su vida preparándose para la venida del juicio de Dios. Y una vez la que estuvo terminada, la fe de Noé dio el resultado que se esperaba de ella. Ahora sí, Génesis 7, versos 6 al 12. Vamos a leerlo igual de manera alternada, pero por más. Comenzando aquí con el versículo 6. ¿Listo? 1, 2, 3. Y de las aves que Y sucede. Y las cataratas de los cielos pierdan. Y parecía meteorólogo de estos modernos, que no cierta muerte. Y la gente riéndose de él. Pero él estaba haciendo el arca donde su familia estaba. Familia todos los días escuchando y trabajando así para salvarse. Y es muy interesante porque fueron 5 años en eso. Y nosotros nos cansamos demasiado rápido. Y que empezamos el año, este año le entrego un papelito que dice, lea, ¿verdad? Lea la Biblia en un año. Están ahí las citas bíblicas. Con 3 lecturas al día cuando lee la Biblia en el año de pedacitos. Dura uno, ¿no? El 6 de enero ya está uno atrasado en el 3. No es a mí que me pasa nada, ¿verdad? Es un asunto, problema espiritual. No en todos los días. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Tuvieron esos impulsos por construir en nuestras vidas lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué tan perseverantes somos en preparar para nuestra familia tener la lista para el regreso del Señor Jesucristo? Porque es que Cristo viene. Y diría, ¿te acuerdas? Allá están los locos, decía. El apóstol Pablo animó a Timoteo a seguir la obra hasta el final con el mismo ánimo. Y eso está en 2 Timoteo capítulo 1 versos 7 al 13. Se los voy a leer a favor de todos, pero sigan la lectura en sus Biblias. 2 Timoteo capítulo 1 versos 7 al 13 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Retén la forma de las sanas palabras que viviste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oiga, es un mensaje que puede caer a cualquiera de nosotros hoy. A cualquiera de nosotros hoy. Porque nos está diciendo, caramba, ¿por qué somos cobardes? Si Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio y de hablar del Evangelio si en el Evangelio hay poder del Señor para salvación? Porque el Señor quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad, y lo hizo por el Evangelio de salvación. O sea, por ese mensaje del Evangelio hay poder para quitar la muerte, para sacar la vida, para dar a los hombres inmortalidad. Caramba, no es un mensaje del que podamos estar avergonzados en ningún momento. Y entonces, si nos toca padecer, si nos toca ser burlados, si nos toca ser rechazados, ¿qué importa? Si sabemos en quién hemos creído. Y dice, bueno, yo sé en quién he creído. Y sé que aquel en el que he creído es poderoso para guardar ese depósito de fe. Cuando uno va al banco y deja la plata en un depósito allá, y sabe que cuando vuelva, lo va a recuperar. Pero eso es fe. Esto te lo hace con fe, ¿verdad? Alguien se puede caer la bolsa y todo, y aquí no hay plata suya. Pero en cambio, en Cristo Jesús, lo que usted deposita, si puede depositar en Cristo, ese es un depósito seguro. Un depósito seguro. El día en que Cristo se manifieste, su depósito de fe en Él manifestará las ganancias. Ahí estarán las recompensas. Y por eso, hermanos, nos animo diciendo, retén la forma de las santas palabras que oíste, en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Hoy no hay vergüenza en levantar un arca para salvación mientras otros se entregan al pecado. Y no hay vergüenza en pregonar la justicia de Dios mientras otros blasfemen de Dios. No hay vergüenza en invocar y en involucrar a nuestra familia en el servicio a Dios mientras otros levantan hijos para que se consuman en el infierno. Si el diluvio nunca hubiera llegado, no habría sido un loco, ¿verdad? Que se gastó toda su fortuna, se gastó toda su vida haciendo un camino milenio. Pero las promesas se cumplieron. Y de igual manera, depositar la fe en Cristo y hablar del regreso de Cristo, hablar del gobierno eterno de Cristo y hablar de la vida eterna, no es un depósito falso, es un depósito seguro para el día de nuestra salvación. Esa fue la obra de Noé, por eso es extraordinaria. Y la obra que usted puede hacer con la fe en Cristo también es extraordinaria. Concluimos diciendo que como Noé, hagamos la obra que Dios nos ha mandado sin desfallecer y sin avergonzarnos de nuestra fe. Bueno, soberano Señor, Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio, gracias por la vida de Noé, Señor, y la manera en que usaste, Padre Celestial, para pregonar tu justicia como pecador. Concédenos un valor semejante. Gracias por el tiempo que invirtió también levantando esa arca donde su casa se desenvase. Permítanos a nosotros invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, invertir nuestra vida haciendo, Señor, llevando a nuestra familia también a la salvación, que es en Cristo Jesús. Y permítenos, Señor, tener nuestra confianza puesta en la obra que es una cruz, en la cual nuestros pecados han sido lavados. Y también, Señor, a pesar de que el anuncio del juicio tuyo sobre la tierra sigue igual de vigente, también la salvación para todos los hombres sigue vigente en Cristo, a la cual todos podemos acudir porque las puertas del arca siguen abiertas hoy. Permite, Señor, que sean muchos los que entren y sean salvos a través de Cristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.